Vamos ahora a ver el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos son aquellas prestaciones que realiza, en principio, el Estado en ejercicio de la función administrativa para satisfacer un interés o una necesidad pública. La determinación por parte del Estado de que una actividad tenga el carácter de servicio público requiere de determinadas condiciones. Una de ellas es, primero, la existencia de una necesidad o exigencia de interés público que comprometa el bienestar general. La otra es la decisión de asumirlo directa o indirectamente para satisfacer esa necesidad, y otra es las circunstancias de que de la necesidad que la administración pública lo tercerice o lo concesione al servicio, tenga un control sobre el agente concesionado para que siempre se preste ese servicio público. Todos los servicios públicos, digamos, parten de la realización del Estado, ¿no es cierto? Y tienen determinados caracteres. El carácter de generalidad significa que el servicio público se reconoce su satisfacción a todos los habitantes de la Argentina sin discriminación o sin arbitrariedades, sin darle a la prestación a algunos y negársela a otros. También otro carácter del servicio público es la continuidad, que significa que en ningún caso debe ser interrumpida, ya que la continuidad contribuye a su puntualidad y regularidad, así como su eficiencia y oportunidad. La continuidad de los servicios públicos se asegura por medio de diferentes elementos jurídicos o instrumentos jurídicos, entre los cuales podemos mencionar la exclusión de la posibilidad de que puedan realizar huelga o paros patronales que suspendan o dificulten la prestación del servicio, la ejecución directa por la administración pública en aquellos casos que el servicio haya sido otorgado a un concesionario y que no lo cumpla de manera debida, y también la imposibilidad de ejecución forzada de los bienes que están afectados a la prestación del servicio público y cuya privación puede resultar en perjuicio del servicio. Por ejemplo, el servicio público de salud, que alguna clínica u hospital tenga algún problema de ejecución forzada por deudas, que se le ejecuten las ambulancias. O el tema de, ustedes saben que está prohibido el corte total del servicio público de agua potable. Se puede sancionar al contribuyente que no paga, disminuyéndole la presión, pero está prohibido el corte del servicio público de agua. Otra de las características de los servicios públicos es la regularidad, es decir, que debe cumplirse conforme a las reglas, normas y condiciones que ya estén preestablecidas para ese fin, para llevarse a cabo de manera, digamos, apropiada a la necesidad pública. De tal modo que un servicio público se esté prestando con continuidad, pero sin regularidad, citándose, por ejemplo, los supuestos en el que se llama trabajo a reglamento, que es utilizado muchas veces por personas para mejoras salariales. Eso afectaría, ¿no es cierto?, el tema de la regularidad. Con respecto a la uniformidad, que es otra de las características, tiene que ver
con que los usuarios de un servicio público tienen derecho a exigir y recibir las prestaciones en igualdad de condiciones, pero esta igualdad no debe entenderse de manera absoluta, ya que puede admitirse que la prestación del mismo servicio sea en condiciones desiguales. Por ejemplo, hay que entenderlo, este tema de la igualdad, basado en el artículo 16 de nuestra Constitución, que establece que deben ser la igualdad en iguales circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los servicios públicos, que ya lo vamos a ver más adelante, los uti singulis, que son los destinados a un particular. Diferenciándose de los servicios que están destinados a toda la comunidad. Ya lo vamos a ver más adelante a esta característica. Otra de las... bien. Vamos ahora a ver los sistemas de prestación de los servicios públicos. Los sistemas de prestación, ya dijimos que en principio asume la prestación del servicio público la administración pública. Esto puede ser realizado de manera directa, por organismos centralizados o descentralizados de la administración pública. Por ejemplo, podemos decir la salud pública, la defensa nacional, la policía, la enseñanza pública, en muchas de las provincias el agua potable, son parte del servicio público. De manera indirecta, es la que se realiza a través de personas privadas, ya sean personas humanas o jurídicas, a través de los contratos de concesión de servicios públicos. En este ejemplo tenemos todo lo que sea servicio público concesionado, por ejemplo, el transporte urbano es un servicio público concesionado. Hay Aguas de La Rioja, supónganse también, es un servicio público concesionado. Ecogas, la prestación de gas. Y después tenemos la prestación mixta, donde se comparte el capital estatal con el privado, de manera que esto no se realicen bajo la forma de sociedad de economía mixta, por ejemplo, o sociedades con mayor capital estatal. En este caso podríamos poner el caso de Delar, por ejemplo, la prestación de electricidad, que tiene parte de participación del Estado. Con respecto a las clases de servicios públicos, tenemos muchas clases de servicios públicos. De acuerdo a la persona que lo crea, obviamente tenemos 3 niveles de gobierno, y tenemos servicios públicos nacionales, como por ejemplo Gendarmería Nacional, la Defensa Nacional, por ejemplo. Servicios públicos provinciales, como dije recién, pueden ser empresas de energía eléctrica, empresas de prestación de gas, las universidades, que pueden ser provinciales o universidades nacionales, y tenemos servicios públicos municipales, que el más común que siempre citamos es el de transporte público. Con respecto a los servicios públicos, los uti singulis y los uti universali, estos servicios, uti universi,
son los que tienen como destinatarios a la población general y en su conjunto. Es decir, la colectividad son los usuarios que son indeterminados. En cambio, los servicios utilis singuli, que son palabras latinas que significa una persona, son beneficiarios, individuos específicamente determinados, para quien la utilidad del servicio es concreta y particular, aunque se trate de un interés público, por ejemplo, las comunicaciones o el transporte. Con respecto a la otra clasificación, digamos que va dentro de los uti singulis, tenemos los gratuitos, lógicamente, porque los usuarios no pagan específicamente el servicio, y los onerosos, que son los obligatorios, por los cuales uno directamente no los paga, sino que es a través de una tasa, ¿no es cierto? Perdón, me faltó decir que los gratuitos es un sentido, digamos, relativo. No hay derechos públicos gratuitos lato sensu. Porque en los gratuitos, digamos, todos los ciudadanos aportamos a través de los impuestos. En los onerosos tenemos los obligatorios y los no obligatorios. Los obligatorios, los servicios, se paga una tasa que tiene que ver con un acuerdo que se paga entre el servicio prestado y la disposición que esté sobre ese concesionario de acuerdo al servicio, ¿no es cierto? En este caso, ya lo vamos a ver en la otra filmina, tiene que ver con la relación del concesionario y el contribuyente. En realidad, cuando son obligatorios los servicios, siempre hay digamos, un aporte del contribuyente. Y los no obligatorios son aquellos que tienen en cuenta el precio público, a todo esto quiero decirle que varios autores unifican esto de tasa y precio público, pero digamos, el término que más se usa en la concesión de un servicio público tiene que ver con la palabra tarifa, o sea, lo tarifado. Las tarifas son precios que se pagan, que van mutando o cambiando por una revisión periódica que se va haciendo, ¿no es cierto?, de parte del concesionario con la administración pública, y también muchas veces participa la ciudadanía, como pasó en el caso de las audiencias públicas cuando se aumentó la tarifa del gas hace algunos años, que fue muy público después de un fallo de la Corte, donde había anulado el aumento de la tarifa del gas, gas natural, porque no había participado en el procedimiento el usuario, que sí estaba establecido así como regla. O sea, el carácter de regularidad que habíamos visto, que tiene que ver con que se cumplan las reglas preestablecidas, indicaba que para aumentar el gas debía convocarse una previa audiencia pública, y no se había cumplido con ese paso. Obviamente, para que la tarifa sea exigible, el servicio público debe ser, digamos, prestado efectivamente, y que haya sido en condiciones debidas, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo decir de esto? Que las tarifas
deben ser establecidas por la administración pública con un acuerdo del concesionario. Como dije, en algunas tarifas se tiene la participación de los usuarios, porque así está establecido, y en otras no. Con respecto a los usuarios, lógicamente estos son los destinatarios de los servicios públicos y sus derechos fueron establecidos recién en la reforma del 94, en los nuevos derechos y garantías, cuando se incorporó el artículo 42 en la Constitución Nacional, que yo quería leerles el párrafo relativo a lo que tiene que ver con servicios públicos. Se los leo para que, les pido que ustedes también tengan la Constitución en mano, para que sepan que está previsto a nivel de norma fundamental ciertas referencias importantes al tema de los servicios públicos. Y dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Entonces, lógicamente, esta es una facultad concurrente entre nación y provincia. En esta prestación del servicio público encontramos dos tipos de relaciones entre los usuarios y la administración pública y los usuarios y el concesionario. En cuanto a los usuarios y la administración pública, tiene que ver por esta parte que la administración pública, como representativa, ¿no es cierto?, del ejercicio de la función administrativa, tiene con miras proteger al usuario y satisfacer las necesidades públicas. Por lo tanto, el usuario va a encontrar su refugio jurídico en los órganos estatales que están predispuestos para que haga valer sus derechos. Uno de ellos es la función judicial, pero también tenemos en los servicios públicos tenemos entes reguladores donde el usuario puede realizar, digamos, el reclamo de sus intereses a través de las empresas, a través de los organismos del Estado, que son los entes reguladores del servicio público. Y después tenemos la relación de usuarios y concesionarios, en el sentido que hay una relación acá que tiene que ver con el precio, ¿no es cierto? O sea, el concesionario presta el servicio y el usuario paga por ese servicio. Siempre estamos pensando en los servicios utis singulis, ¿no es cierto? Porque de manera, ya dijimos que los que son gratuitos, relativamente el usuario los contribuye de manera a través de los impuestos. Bueno, esto sería muy simple, el tema de los servicios públicos. En general hay que conocer, digamos, un concepto, la clasificación, las características y la participación que tiene, o digamos, la obligación que tiene el Estado de satisfacer las necesidades públicas.